Un saludo a todos. Una vez más aquí estamos para estas pláticas que estamos teniendo sobre la Santa Misa. Hemos ido dando pasos, dónde estamos, cómo se prepara el sacerdote, cómo comienza, y ahora entramos a una de las partes principales de la misa que se le llama la liturgia de la palabra. Empiezan las lecturas, las famosas lecturas. El sacerdote se puede ir a la sede donde se sienta y alguien más lee. O, bueno, puede leer él también, ¿no? En este caso, pues yo me voy a quedar aquí porque les voy a explicar. Muy bien. Entonces la Sagrada Escritura es lo que se lee y se utiliza este libro que se llama leccionario. Bueno, hay de distintos tipos: leccionario, lecturas. Y nosotros en la misa vamos leyendo poco a poco toda la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura hay que saber escucharla, porque no solo es que nos dice cosas, como que nos informa, sino que la Sagrada Escritura nos transforma. Lo importante es si nosotros escuchamos y nos dejamos transformar. ¿Cuántos santos han cambiado su vida por una frase de la Escritura? Por haber escuchado una frase. San Francisco Javier escucha a San Ignacio de Loyola decirle una frase del Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y San Francisco Javier cambia. San Antonio Abad cuenta que él entra a una iglesia y escucha una frase también del Evangelio, que es cuando Jesús dice: ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y San Antonio Abad va, se deshace de sus cosas y se entrega a Dios. Y así San Agustín está en el patio de su casa y escucha a unos niños que están diciendo afuera: toma y lee, toma y lee. Entonces él agarra el libro que tiene enfrente, que son las Escrituras, las abre y la primera frase que se encuentra, ¡pum!, le golpea por dentro y le lleva a cambiar y a terminar de entregarse a Dios. Así han sido los santos. Y así hay muchísimos casos. La Sagrada Escritura transforma. Lo que pasa es que depende cómo nosotros la escuchamos. Entonces hay que saber escuchar y entender. Bien, entonces la Sagrada Escritura, yo tengo que saber escuchar y entender porque es una carta que Dios ha escrito para mí. Es una carta que ha escrito con mucho cariño. ¿Y quién la va a entender mejor? Pues el que conoce mejor a la persona que escribió la carta. En este caso se trata de Dios. ¿Cuánto conozco yo a Dios? ¿Cuánto quiero conocerlo? ¿Cuánto cariño le tengo? Porque así voy a entender mejor lo que Él ha escrito para mí. Y la Iglesia nos intenta ayudar en eso. Y por eso, en todas las misas hay las lecturas con el Salmo y el Evangelio. Puede haber una o dos lecturas, primera lectura, segunda lectura. Eso depende si es domingo, si es una gran fiesta, hay dos lecturas. Y si es un día normal, solo hay una. Los Salmos y el Evangelio. Entonces las lecturas pueden ser del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Y eso es importante porque en el Nuevo Testamento nos explica las cosas que hicieron los apóstoles, o los apóstoles nos explican las cosas que vino a decir Jesús. Para entenderlas mejor, pues hay que poner atención. Y el Antiguo Testamento no se entiende si uno no conoce el Nuevo Testamento. Está como escondido el Nuevo Testamento dentro de esos libros antiguos. Es bueno darse cuenta que se esconde detrás del Antiguo Testamento, de Jeremías, Isaías, todos esos profetas, grandes personajes. No sé si ustedes saben, pero hace poco tiempo, hace un año creo yo más o menos, se murió el actor que hacía de Chewbacca en las películas de Star Wars, ¿no? Entonces, con todo el respeto a este actor y que en paz descanse, pero uno dice, y a mí, o sea, el que se pone el disfraz de Chewbacca, la verdad es que me da un poco lo mismo, en el sentido de que si alguien se disfraza, se esconde detrás de eso, y yo no sé quién es, tampoco pasa nada. Pero si yo no sé quién se esconde detrás del Antiguo Testamento, me pierdo de mucho. Entonces tengo que darme cuenta, poner atención y saber aprender. Y los salmos tengo que saber escucharlos porque son poemas o canciones que los judíos escribieron
para dirigirse a Dios, para hacer oración. Y Jesús los rezó. Se ve muchas veces en el Evangelio cómo los usaba Él para rezar, para hacer su propia oración. Y bueno, entonces se va avanzando hasta que el sacerdote se pone de pie para leer el Evangelio. El sacerdote se pone de pie, reza dirigiéndose al altar, pidiéndole a Dios que le ayude a predicar bien el Evangelio, y luego el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, todos nos ponemos de pie porque es la parte más importante, porque ahora vamos a leer directamente las cosas que se refieren a la vida de Jesús y las palabras de Jesús. Súper importante, porque es al que queremos conocer más. Alguna vez les he contado la historia de las neuronas espejo. Un investigador italiano estaba viendo cómo era el movimiento del cerebro de unos monos, de unos monitos a los que les ponía ahí nueces, y ahí estaban y dándole y todos los días lo mismo, hasta que un día se cansa. Él se mete a la habitación donde estaban los monos, que estaban con todos los cables puestos, y él agarra una nuez, la rompe y se la come. Y entonces se da cuenta, por el rabillo del ojo, que en los monitores se había encendido la misma parte del cerebro del monito por verlo a él que si lo hubiera hecho. Lo mismo. Entonces, boom, eureka, gran descubrimiento, neuronas espejo. Nosotros aprendemos las cosas viéndolas. Nosotros aprendemos a hacerlas. Es casi como si las hiciéramos nosotros mismos. Bueno, pues a Jesús en el Evangelio hay que verlo. Hay que escuchar, hay que verlo, hay que poner atención, hay que aprender de Él. Se nos pega la manera de ser de Jesús si nosotros lo vemos. Pues conocer a Jesús, parecernos a Él. Y bueno, y así termina con un beso. El sacerdote besa y deja el Evangelio. Y ahí lo vamos a dejar por hoy. Nos vemos en la próxima. YesMin con Jesús América Latina.